conversar ahora con Claudio Suchovicki, economista. Claudio, buen día, ¿cómo estás? Placer saludarte a Y, vos y a tus oyentes. bueno, de igual modo, gracias por el tiempo que nos concedes. Contanos un poco tu lectura al respecto de este momento. Yo te diría, por ejemplo, doy un indicativo. Desde finales, mediados de mayo, noto aquí en Mar del Plata, en nuestra ciudad, hay que recordar que Claudio es marplatense, un impacto enorme en el consumo. Lo reflejan los comerciantes, lo reflejan las personas que tienen todo tipo de actividad. Y yo me preguntaba hoy más temprano si cae el consumo o el consumo está cambiando de canales para expresarse, ¿no? En muchos casos. Y me gustaría saber tu lectura sobre esto. Sí, me pasa lo mismo, a veces me toca dar charlas y voy por distintos lugares y el estado de ánimo está más difícil. Es como que caíste ante la expectativa de cambio y lo que reflejaba diciendo, nada, postergabas o no postergabas un ajuste, finalmente esto se está notando. Yo creo como vos, primero hubo cambios en la manera de consumir, cuánto uno consume online y cuánto uno consume directamente yendo a un negocio, donde los costos suben por ascensor, porque energía y tengo que vender mucho más cantidad para tratar de abaratar ese costo fijo, distribuirlo en más cantidad de mercadería y eso se hace difícil. Y por otro lado también hubo un cambio de hábito en el consumidor, por dos motivos. Desde mi punto de vista, no significa que lo que yo estoy diciendo es Mm, lo que realmente pasa, es lo que yo percibo, mm, nadie tiene la verdad. En ese punto, por ejemplo, siempre pongo el mismo ejemplo. Mis hijos antes, como no podían ahorrar y ellos son independientes, gastaban. Y a la generación de los que tienen menos de 30 años les enseñaron que se ahorraba consumiendo. mm, Y vos te estás comparando con números de consumo que antes era sacarse los pesos de encima. Yo pongo siempre el mismo ejemplo. Yo llegué a comprar un auto, pagué adelantado, te lo entregaban 3, 4 meses después y ni siquiera cerrabas precio. El precio era el día de entrega. Con lo cual, ¿para qué hacía? Y en realidad me sacaba los pesos de encima. Ahora mis 3 hijos aplican para un crédito hipotecario. mm, Al aplicar para un crédito hipotecario sube bienes durables, prefieren ahorrar y eh, entienden que hay una manera de ahorrar en un bien durable. Entonces, cuando uno revisa bienes durables, eh, pasó con propiedades, pasó con electrodomésticos, mm, pasa con motos, pasa con autos, ahí tenés, y encima, influenciados un poquito con el crédito, la mitad de los autos que se vendieron fueron con crédito, permite que me sale más barato pagar la cuota de un electrodoméstico que ir a cenar afuera. mm. Y eso produce ese cambio de ahorro. Obviamente el que tiene un restaurante la está pasando mal, obviamente el que está vendiendo electrodomésticos quizás la está pasando un poco mejor. Y el otro aspecto es, a mí me pasa como consumidor, que yo tengo la expectativa de baja de precio, Claro. porque lo veo, entonces no me apuro a comprar. Antes iba y compraba todo junto, porque tenía miedo de ese stock, de no conseguirlo. No había Mm, repelentes, no había gasoil, había gasoil luz, no había neumático, no había repuestos para el auto. Entonces, uno consumía, ni bien conseguía el producto. Ahora, como tengo la sensación de que los precios van a bajar, compras por unidad, entonces quizás el supermercado vende menos y el almacén vende más. O también el supermercado vende con otra empresa vía online. Por eso es muy difícil determinar los números. Es injusto decir voló bienes durables, porque estoy comparando contra meses que no se vendían nada, ujú, primer trimestre, como también estoy comparando el consumo con épocas donde estaba con anabólicos, ¿no? claro. Bueno, sí, eso pasó en los últimos 2 años, ¿no? O tres, eran anabólicos permanentes para el consumo y yo recuerdo un colega Bazán que decía, yo ahorro en latas de atún, ¿no? Mm. Bueno, hoy lo que estás mirando vas a recorrer y bueno, a ver cuál es el precio más bajo. Están entrando de distintos lugares. Digo, por tomar un artículo, pero ayer a la tarde-noche conversaba con un amigo y me mostraba lo de estas plataformas, dos plataformas chinas, no digo nuevas en el sentido, y hoy veo que hay un artículo en Clarín y estuve mirando los precios de esas plataformas que tienen de todo, porque tienen absolutamente de todo. Y la verdad que los precios son absolutamente tentadores y deben estar entre 50 y hasta 70 y en algún caso con alguna bonificación 80% por debajo de lo que hoy tenés en vidriera en cualquier recorrida que hagas en el centro de Mar del Plata o en alguno de los shopping, por ejemplo.
Sí, por eso, y ahí vos tenés otra estructura de costos, donde el costo sí es, obviamente es la logística, si querés, pero no tengo que mantener otro tipo de personal, con otro tipo de calificación, estructura, repito, de alquiler, entonces, eso es lo que yo te decía al principio, ¿no? Donde uno tiene que mirar para adentro y decir, bueno, estoy en el lugar adecuado, en el momento adecuado, resisto, transformo, salgo a vender también online, empieza a competir el mayorista con el minorista también, porque el mayorista también vende online. Hay un cambio realmente que no es en Argentina solo, ¿no? Por eso no lo vería como un tema, a ver, es un tema muy complicado, pero es un tema microeconómico, donde la micro la tenemos que resolver nosotros. Siempre te pongo el mismo ejemplo, y perdona a todos los oyentes si alguno ya me escuchó por repetirlo, pero vos hoy competís con el doble de programas de radio que había antes, competís con streaming, competís con influencer, competís contra la concentración de un joven hoy que más de 1 minuto 45 no puede mirar un video, quizás yo tampoco, ya ni siquiera es una cuestión de edad, con el poder de concentración, y vos te la tenés que ingeniar y buscar, pero ¿qué pueden hacer? Porque diciendo, bueno, el gobierno tiene que hacer algo. Ya sea malo municipal, nacional, el gobierno tiene que hacer. ¿Y qué puede hacer para resolverte tu problema? ¿Qué va a cancelar otros streaming? ¿Va a decir, no, ahora tienen la obligación de escuchar radio tradicional? ¿Qué significa tienen que hacer algo? ¿Emitir dinero para ponerme en el bolsillo para que después se vaya todo a precios, con lo cual era una ilusión? Sí puede hacer algo, sí puede hacer algo que no depende solo del gobierno nacional. Sí también puede hacer algo el gobierno nacional, pero mucho más el provincial y mucho más el municipal, que es cuánto te cobran de impuestos. Claro. Discutamos ingresos brutos. El margen de un comercio hoy es menos de lo que se queda el fisco, provincial, nacional y municipal. Sí, totalmente. En realidad, el impuesto más complejo que tiene todo el sistema argentino es el impuesto al ingreso bruto, porque es en cascada y termina generando una enorme distorsión de valor, ¿no? ¿Y qué tiene que ver el gobierno ahí? No, claro, bueno, pero justamente es una tarea que tenemos de que se empiece a entender quién es quién en este juego, ¿no? A las provincias históricamente les ha ido bárbaro diciendo, bueno, el gobierno nacional, ¿no? Según sea. Por eso, sí hay que hacer una reforma estructural, desde el lado laboral lo que te cuesta un error a nivel judicial, y también obviamente esto que decíamos recién de no sé, cambiar el régimen de coparticipación y que la provincia que recaude, recauda la provincia y controla los gastos de la provincia, no como era la Argentina al principio. Sí, algo parecido a lo que está haciendo Lula en Brasil sería lo que estás planteando. Claro, como era Argentina históricamente en la de Alberdi, que es coparticipación inversa, que el gobierno algo dijo, mira, nosotros cobramos 9 puntos de IVA y el resto que las provincias hagan lo que quieran. Recaudá y gastá, porque la educación se trasladó a las provincias, la parte de la seguridad y la salud también. Entonces es, bueno, ser responsable con tu recaudación. Obvio que hay situaciones distintas, ¿no? Provincias que la tienen más fáciles, otras que la tienen más complicada. Pero bueno, me parece que hay que discutir temas nuevos. Sí, de cualquier manera, digo, yo siempre insisto ante la audiencia con esto, ¿no? Nosotros estamos ante un salto que se va a empezar a notar el año que viene, que es el cambio de la matriz exportadora de la República Argentina, tanto en petróleo, gas como en minería, ¿no? Y va a notarse mucho más en 2027 aún. Estamos a las puertas de algo grande, ¿no? Sí, pero bueno, repito, va a ser mucho más difícil ahora, porque bueno, primero se está disminuyendo el peor de todos los impuestos, que es la inflación, o estás en camino, pero una vez que se baja la marea, viste, como que se te inundó la casa, bajó el agua, y ahí empezás a encontrar los daños colaterales. Y hay que trabajar sobre eso, los cambios estructurales que necesita la Argentina. Sin ninguna duda. Te libero, te agradezco enormemente el tiempo que nos has dedicado, Claudio. Un abrazo a la distancia, gracias. Al contrario, abrazo enorme. Bueno, Claudio Sucho Wiki, siempre es interesante escucharlo a Claudio.
Tengo acá un comentario que me han hecho llegar, espero que podamos tener una conversación al aire al respecto de este tema.